Bueno, el deber de información y consentimiento. Esto es lo que os he dicho, me parece un poco la clave. La clave. Si cubrimos esto, lo vamos a tener todo, ¿vale? ¿Qué hay que facilitar cuando decimos deber de información? ¿De qué tenemos que informar? Bueno, pues tenemos que informar de identidad y datos de contacto del responsable. ¿Quién está recogiendo los datos? Datos de contacto del delegado de protección de datos, si es que existe. Si no tenéis delegado de protección de datos, no hace falta. ¿Vale? Fines del tratamiento, no hemos hablado. ¿Para qué recojo los datos? Base jurídica que legitima el tratamiento. En la mayoría de los casos, la base jurídica es el consentimiento. Pero en casos como ha podido haber aquí, yo puedo tener datos porque hay una ley que me obliga a tenerlos. Por ejemplo, de unos trabajadores, yo tengo que tener ciertos datos por ley. Pues lo pondríamos también ahí. Intereses legítimos del responsable. Si tú tienes un interés legítimo por el cual requieres los datos, le tienes que informar. Esto no suele ser habitual, ¿eh? Muchos de estos puntos no suelen ser en el día a día, pero bueno, lo dice la ley. Destinatarios o categorías de personas destinatarias. Si tú vas a dar esos datos a un tercero, por ejemplo, en este caso que ha salido ahora, los colegios tendrían que informar a los padres de los chavales que los datos de los niños van a ser cedidos a asociaciones para llevar a cabo las actividades. Corresponde al colegio hacer esa información, ¿vale? Si hay una transferencia internacional de datos, si el país al que se transfiere es un país confiable o no confiable. Hay una lista de países confiables, aparte de los de la propia Unión, que por estar en la Unión ya se consideran confiables. Hay una lista de países que sí son confiables, otros no lo son. Entonces, si vamos a mandar datos a un país no confiable, habría que informar. Oye, que sepas que se van a mandar datos a un país no confiable. Más cosas. Plazo de conservación. Se debería informar del plazo de conservación, y esto no lo hace casi nadie. En gran parte porque mucha gente no sabe. No sabe. Entonces, ¿qué se suele poner para cubrir este punto? Pues los datos se mantendrán mientras sean necesarios para la realización de la actividad o del servicio que estemos haciendo. Lo dejas así. También hay que informar cómo poder ejercer los derechos. Los derechos los veremos más al final del todo. Un usuario puede querer acceder a un dato, rectificarlo, le tenéis que decir cómo hacerlo. Pues mandando un mail aquí, es muy típico. Mandar un mail aquí o rellenar el formulario que viene abajo. Hay que informar de eso. También hay que informar de que puede reclamar ante la Agencia de Protección de Datos o ante la Autoridad de Control. Cualquiera puede reclamar. Hay que informar que tiene esa posibilidad. Si existe una base jurídica para comunicar los datos sin consentimiento. Imaginaros que yo tengo que comunicar unos datos porque un juez me lo ha pedido. Está haciendo una investigación y me ha dicho, no, es que tienes que pasar, y hay un requerimiento judicial y yo me veo obligado. Pues habría que informar de que en ese caso tendría que pasar los datos a ese tercero sin consentimiento. La obligación de prestar los datos y consecuencias de no prestarlos, pues, es decir, obligación que tienes de disponer de los datos y qué pasa si no. Lo que decíamos antes, que si no me das los datos no puedo prestar el servicio, por ejemplo. Si hay decisiones automatizadas, es decir, si tú con esos datos vas a aplicar una lógica que tiene consecuencias para la persona interesada, es decir, le voy a hacer un perfil comercial y a partir de ahora le va a mandar los productos que sé que más le interesan por su tipo de... Hay que informar que lo vas a hacer. No es que no puedas, hay que informar. Y si vas a hacer tratamientos posteriores diferentes a este. Lo que os decía del sorteo. Te apuntas a un sorteo, pero que sepas que automáticamente entras en la base de datos de comercial, ¿no? Todo eso hay que informar. Como veis, la mayoría de cosas, muchas no se aplicarán directamente y las cláusulas informativas son bastante cortitas. Hay ejemplos en la agencia, por si los queréis ver, que hasta te proponen en formato tabla de cómo informar. ¿Vale? Por si os sirve de ayuda. El consentimiento tiene que ser, lo que hemos dicho, de una forma diferenciada de otros asuntos. Yo consiento para esto, pero no para esto otro. Tiene que ser fácil, lenguaje sencillo. Además, se podrá retirar en cualquier momento. Es decir, tienes que poner el canal para que alguien retire ese consentimiento. Yo te permití hasta ahora, pero ahora ya no lo hago. Y siempre podrá retirar consentimiento para cosas no incluidas en el contrato. Eso pasa muchas veces. No, es que usted firma... Ya, pero el contrato no pone, por lo tanto, deja de hacer eso. Lo de los menores lo hemos hablado, esto ya salió antes, entre 13 y 16 años, parece que en España va a ir más por 14, está por decidir, ¿vale?
Y por último, una serie de recomendaciones que da la agencia relacionado con el consentimiento: evitar el consentimiento por omisión y obtener el consentimiento en base a lo que dice el reglamento, es decir, crearos clausulitas en base a lo que dice la agencia. Ya hay modelos, entonces utilizar alguno para adaptarlo y así te aseguras que estás cubriendo todos los puntos. Y luego valorar, si no tenéis los consentimientos, valorar si existe otra base jurídica que te permite mantener el tratamiento. Porque si existe otra base jurídica, puedes seguir tratando los datos sin consentimiento. Vale. Hay que aplicar medidas de seguridad. Es decir, el reglamento te dice que tú tienes que analizar muy bien cómo son tus tratamientos de datos, qué datos manejas y apliques medidas de seguridad. Pero no te dice cuáles. Así como la LOPD sí te lo decía, te decía, si tienes datos de nivel alto, tienes que tener una copia de seguridad encriptada en un lugar diferente a donde tienes los datos. Lo decía así. Aquí no. Aquí tú decides dónde pones tu copia de seguridad, tú decides cómo pones tu control de accesos, las contraseñas, la ubicación física, lo que sea. ¿Vale? Es la empresa la que define esas medidas. Y se deben definir en base al análisis de los riesgos de los tratamientos. Lo hemos hablado antes. ¿Vale? Tendréis que hacer un proceso, analizar vuestros procesos de datos y decir, jo, aquí tengo mucho riesgo de perder estos datos. Jo, pues voy a poner copias de seguridad en vez de semanales, diarias. Aquí entra muchísima gente a estos datos, porque hay muchos colectivos que tienen que entrar. Jo, pues voy a poner una política de control de accesos con un sistema de contraseñas más robusto, o que exija cambiar la contraseña cada más tiempo, cada menos tiempo. Bueno, tenéis que definirlo. ¿Vale? Lo que sí se suele recomendar es definir medidas estándar que sean aplicables a todos los tratamientos, independientemente del tipo de datos. Por ejemplo, una medida estándar que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo aplica es: me da igual los datos, tengo copia de seguridad. Me da igual si son datos de nivel sensible o no sensible, yo hago una copia de seguridad. Es una medida para todos. O el registro donde tengo archivados los datos en papel, lo cierro con llave. Me da igual si están los datos de salud o solo el nombre y apellido, pero lo cierro con llave. Son lo que se llaman medidas estándar básicas que aplican a todos los tratamientos. Entonces, mi recomendación es: todas aquellas medidas que tengáis a día de hoy implantadas, porque por la LOPD tenéis implantadas, seguir haciéndolo. Aunque no haya un análisis de riesgos por detrás que te haya llevado a la conclusión de hacer eso. Son medidas estándares y aplicables y además, vamos a decir, de sentido común. ¿Vale? Además de medidas técnicas, que son las que hemos hablado antes y que se deberían derivar de un análisis de riesgos, debe haber también medidas organizativas. ¿Qué significa eso? Pues debe haber, dentro de las organizaciones, una estructura que permita en la organización gestionar todo esto. Por ejemplo, os decía, seguramente no necesitéis tener DPO, el delegado de protección de datos, seguramente no. Pero sí sería recomendable que en cada organización tengáis alguien un poco que se encargue, pues seguramente a día de hoy alguien llevaba la LOPD, ¿no? Pues que lleve el reglamento, el RGPD, ¿vale? Que sea un poco el responsable dentro de la organización, el coordinador, llamémoslo como sea. Pero que haya una figura responsable que pueda asignar ciertos roles en un momento dado, que pueda decir, jo, mira, hay que hacer una campaña de información porque tenemos que regularizar los consentimientos de... Pues venga, que lo hagan este departamento, este área, o lo subcontratamos, o alguien que gestione un poco todo eso. Entiendo que muchos de vosotros igual si estáis aquí es porque ya teníais ese rol dentro de la LOPD. Puede ser. Pues perfecto, seguimos igual. ¿Vale? Las medidas organizativas, además, lo que pretenden es que se gestionen y se controlen las medidas técnicas. Es decir, que haya alguien responsable de, jo, si he decidido hacer copias de seguridad, verificar que se hacen. Si he decidido que las contraseñas se cambien cada 6 meses, verificar que se hace. ¿Vale? Aunque me lo haga un tercero, que suele ser lo habitual, ¿no? Yo lo subcontrato a una empresa de informática y me lo hace. Bueno, pues con ese tercero, pues una reunión, un seguimiento, que pase un informe, ¿vale? Y luego, las medidas organizativas también afectan a generar políticas y trasladarlas a todo el personal. Pues un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, pues que igual internamente en vuestras organizaciones también lo hagáis. No hace falta que traigáis a un experto, pero igual vosotros, con vuestra propia información, la que ya tenéis, podéis difundir, oye, pues que sepáis que a partir de ahora esto y esto. O hemos decidido hacer esto. O si queréis, se monta una sesión, se va a vuestra empresa y se hace. Pero esas medidas organizativas
para que dentro de la organización haya una estructura que dé respuesta a lo que el reglamento nos está pidiendo. ¿Vale?